Bueno, muchas gracias al ITAM, mi queridísima casa de estudios, por invitarme a intentar moderar este último panel, esta última mesa. Debo decir que este seminario de perspectivas económicas me ha parecido, mucho más que en otras ocasiones, más enfocado en geopolítica económica, ¿no? Hemos hablado de Trump, de seguridad, de política, de que va a Groenlandia, Venezuela, y creo que pues ya es momento de hablar de lo que está pasando en México, algo más centrado en México, con los grandes datos, con los números grandes. No nos vamos a meter a todos los detalles muy micro, pero sí con algunos datos importantes en materia económica que nos va a remitir a la pregunta que debo decirles, que siento que ya es eterna, porque era una pregunta que nos planteábamos cuando yo estudiaba aquí, hace algunos ayeres, ¿no? Y es, ¿qué hacer para crecer? ¿No? O sea, el panel se llama, bueno, la mesa se llama Sendas para el Crecimiento, que podríamos haberle puesto ¿qué hacer para crecer? ¿No? Y quizás, solo quizás, lo planteo como una posibilidad, la respuesta a esa pregunta pase por la inversión. No lo sé, y esa discusión la tendrán ustedes. Para ello, tengo el gusto de llevar esta conversación con Jorge Cepeda Patterson. Ustedes lo conocen, es periodista, escritor, analista político. Hoy por hoy colabora en El País, donde somos colegas en El Diario, y en Milenio Diario. Y con José Medina Mora, a quien me tomaré la libertad de decirle Pepe, discúlpame, por igualada, que es presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Esa yo creo que es la presentación que todos necesitamos para entender estas dos partes de lo que está sucediendo por la parte del sector público y la parte del sector privado y dónde está esa conversación. Me gustaría empezar con Jorge, pero antes de pasarte la palabra, Jorge, perdón que esté volteando así, pero es que siento raro hablar así como con un Zoom. Lo que da origen a esta mesa es una columna que escribió Jorge en octubre, que le sugiero que lean, que se titula Una propuesta decorosa a la élite económica y al gobierno. Y en esa columna, publicada en Milenio, nos habla Jorge de alguna manera, y ahorita él nos la platicará más, de pues que el sector privado y el sector público básicamente se tienen que poner de acuerdo y aprovechar la oportunidad para poder crecer, para que México pueda crecer, ¿no? Y para eso me parece que es muy útil tener algunos datos, porque sin datos luego es difícil tener conversaciones, porque nos desviamos por otros temas, ¿no? Y como yo creo que la inversión es el meollo del asunto, voy a empezar con los datos de inversión. Los datos de inversión entre junio de 2024 y septiembre de 2025, junio de 2024, septiembre de 2025, y uso septiembre de 2025 porque es el último que tenemos, no por otra razón. La inversión total ha caído 10.6%, la privada, esta si la dividimos entre privada y pública, la privada ha caído 1.92% y la pública 26.33%. Si vemos el inicio de la presidenta del gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum, de octubre de 2024 a septiembre de 2025, la inversión ha caído 10.54%, la privada 10, si la separamos entre privada y pública, la privada 10.22% y la pública 26.58%. O sea, me parece que pues estos datos de inversión pues dicen muchísimo, ¿no? Ahora, datos de crecimiento. Todo parece indicar, todavía no tenemos el último dato, pero todo parece indicar que la economía mexicana crecerá alrededor del 0.5% en 2025. Una cifra pues que a mí me parece mediocre y que hay que decirlo con todas sus letras. No podemos ni siquiera estar contentos de, ay, es 0.5, qué bueno, porque al inicio iba a ser 0. Pues no, 0.5 es mediocre bajo cualquier estándar. Pero escuchen estos datos. México es la economía de Latinoamérica, excluyendo a Venezuela, que ha salido en la conversación, con menor crecimiento del PIB y del PIB per cápita acumulado en los últimos 35 años. Estoy tomando todo Latinoamérica. O sea que sí nos habla de
que hay algo que está sucediendo y que está frenando el crecimiento. Y si tomamos los últimos 10 años, México, el crecimiento de México permanece entre los últimos 5 lugares de crecimiento en Latinoamérica. Entonces, claramente hay algo que no está fluyendo, ¿no? En tu columna, Jorge, y me gustaría pasar ahora sí, darte la palabra, planteas el tema de la confianza y me gustaría que nos platicaras en tu primera intervención si es esto la confianza, porque se menciona a Trump, se mencionan otras variables, pero mencionas al cierre de tu columna como una hipótesis central la confianza del sector privado en el sector público, pero también la confianza del sector público en el sector privado. ¿Cómo crees que está esa situación de confianza entre ambos en este momento? Hola, ¿qué tal? Bueno, un saludo a todos. Muchas gracias por la invitación y un privilegio, un gusto tener a ustedes como compañeros de mesa. Muchas gracias. Bueno, de entrada yo diría que en efecto hay muchísimas razones por las cuales las dos partes abrigan motivos para tener desconfianza uno del otro. Mi planteamiento es que, sin embargo, hay muchísimas más razones para obligarse a deconstruir esta desconfianza y sedimentar una actitud que permita dejarlos atrás. Es decir, es explicable que las dos partes, el poder político y el poder económico, desconfíen uno del otro a partir del proceso que hemos vivido en los últimos años, sin duda. Pero el castigo, la factura económica, política que tendríamos que pagar si no nos encontramos en algún punto, el poder político y el poder económico, es demasiado alto. Más allá de héroes y villanos, de buenos y malos, estamos enmarcados en un contexto internacional en donde los paradigmas que rigieron durante 35 años se han modificado sustancialmente. El modelo que hacía que el gran optimización de las posibilidades de México era encadenarse a la economía norteamericana prácticamente sin restricción, ese modelo ha cambiado por las razones que todos conocemos, sin saber exactamente cuál es el nuevo esquema que están haciendo porque se está construyendo prácticamente cada semana. Lo cierto es que las élites de este país, y hablo por las élites políticas y las élites económicas, aquellos que tienen una responsabilidad en la conducción de las dos grandes vertientes, están obligadas a explorar una nueva forma de encarar este modelo de globalización que está modificándose, y no solo en México, sino prácticamente en cualquier país. Y eso lo obliga a tratar de apurar los mecanismos que lleven a un entendimiento entre las dos partes, con mucho mayor exigencia que en el pasado. Y yo creo que hay condiciones para conseguirlo a pesar de las diferencias. ¿Por qué? Porque en este momento, en su segunda temporada, por así decirlo, la cuarta transformación, está obligada también a cambiar varias lógicas con las que vivió en el primer sexenio. ¿En qué sentido? En el sentido de que sacó a 13 millones y tantos de mexicanos de la pobreza, incrementó los salarios mínimos, el poder adquisitivo de sectores populares, con una fórmula que es irrepetible. Básicamente lo que hizo López Obrador fue consumir al propio Estado, un endeudamiento en el último de los años, es cierto, pero fue un cartucho de una sola vez. Una vez que se adelgazan los 15 kilos de sobrepeso, es imposible seguir recurriendo a este esquema como fuente de financiamiento para la distribución social a los sectores populares. Es decir, Claudia Sheinbaum tiene clarísimo que la única manera de sacar a más pobres de su miseria es mediante la generación de empleos. Empleos que no genera el sector público, sino el sector privado. Es decir, la 4T necesita forzosamente la participación del sector privado de cara a la fórmula primero los pobres por el bien de todos. Pero también contraparte, es decir, creo que los sectores empresariales tendrían que hacerse a la idea, y me parece que hay una buena aveniencia a esto, al hecho de que el sector político está tomado en este momento por la 4T por razones profundas que tienen que ver
con la exigencia de un cambio de parte de mayorías que fueron en gran medida desatendidas durante 35 años, con la pérdida de poder adquisitivo que todos conocemos, etcétera, etcétera. El hecho es que, y podríamos abundar largo sobre esto, no lo voy a hacer, simplemente decir que en este momento para el sector privado, para las élites económicas de este país, no hay una alternancia, no hay una vía política para canalizar posiciones e intereses, toda vez que el poder político ha sido avasallado por esta fuerza política de la 4T. No solo eso, las probabilidades no solo es que van a estar 5 años más, sino altísimas posibilidades de que estos sean 11 años más, y si me apuran, como dicen, podrían ser 18 años más. No es una opción sentarse a esperar, porque vamos, recluirse durante las vacas flacas puede ser una estrategia coyuntural, momentánea, pero no puede ser una actitud permanente. Entonces, a mí me parece que sí hay, primero, una urgencia de entenderse las dos partes. Y segundo, y esa es la parte fundamental del artículo y de lo que estoy escribiendo y de lo que trato de construir en la conversación pública. Segundo, a mí me parece que estamos frente a una oportunidad histórica. ¿Por qué? Porque hay un enorme contraste entre la cosmovisión de Claudia Sheinbaum frente a la cosmovisión de López Obrador, beneficia en gran medida la construcción de puentes para encontrar fórmulas que permitan a México por vez primera en décadas tratar de encontrar un maridaje de un modelo que permita el crecimiento con la distribución razonable. Porque México se le ha pasado pendularmente o buscando el crecimiento, sacrificando distribución, o buscando la distribución, empantanando la economía. Creo que en este momento hay esas condiciones. Y termino diciendo, profundizando un poco por qué. Hice un perfil largo sobre Claudia Sheinbaum en algún momento, me he dedicado a investigarla en los últimos 2 años, a entrevistar a la gente que la rodea, a hablar largo con ella, la última vez hace 3 semanas, en donde le hice este planteamiento que hoy estoy discutiendo. Y lo que encuentro ahí es, honestamente, una científica de formación, de clase media, sensible, intelectual, cosmopolita. Eh, Sus 4 abuelos son europeos. Ella tiene 62 años, de los cuales 24 años ha funcionado como científica, 15 años como administradora pública. Es evidentemente progresista y de una ideología en favor de las mayorías, pero infinitamente más sofisticado que en su versión original. Para decirlo rápido, a mí me gusta describirla como una especie de izquierda con Excel, o la mejor CEO de la administración pública que tiene este país en este momento, y verdaderamente lo creo. Y es una oportunidad en 2 sentidos. Uno, que está en la posibilidad de caminar construyendo un puente para acercarse a la propuesta de la iniciativa privada y al mismo tiempo tener la legitimidad del apoyo popular con el que ahora cuenta. Por el lado de los empresarios, también creo que hay una oportunidad porque las élites económicas de este país, hacía muchas décadas, no tenían como contraparte o como interlocutor en la parte del poder político una fuerza que tuviese el apoyo popular que en este momento tiene la 4T para bien o para mal. Pero ese es un activo en prácticamente todo el mundo. India, México, quizá otro por ahí, son las únicas sistemas políticos en donde la fuerza que está en el poder tiene un apoyo popular masivo. Eso es un enorme activo porque permite a las élites, si se ponen de acuerdo, en hacer modificaciones estructurales que en otras condiciones prácticamente, y pregúntenselo a Macron, es imposible intentar por la enorme debilidad política con la que están operando los sectores políticos en este momento. Entonces sí, me parece que hay una oportunidad histórica fundamental y adicionalmente por un último punto, y dejo la palabra, y es
Es una oportunidad histórica porque hay condiciones para aprovecharla, pero también es una oportunidad histórica que tendría un altísimo costo si no la aprovechamos. ¿Por qué? Porque Morena es un variopinto y ahí están metidas fuerzas positivas y fuerzas oscuras. La posibilidad de encontrar con Claudia Sheinbaum, que en este momento está en control de estas fuerzas variopintas, y es una versión moderna, profesional, científica, de clases medias ilustradas, tiene fecha de caducidad. No sabemos, si esto fracasa, no sabemos qué siga. Sí sabemos que el poder político que ejerce Morena muy probablemente continuará, porque tiene una carga popular muy alta, que la oposición no está consiguiendo penetrar. Lo que no sabemos es si fracasa el proyecto de Claudia Sheinbaum en el matiz, en la versión que ella maneja, no sabemos lo que seguirá incluso dentro de Morena. Por eso me parece que es una oportunidad histórica en el buen sentido, pero también en el mal sentido. También como reto, según entiendo, lo planteas, Jorge. Pepe, yo quiero hacerte una pregunta muy relacionada con lo que ha mencionado Jorge, desde luego. Yo escucho todo el tiempo que hay muchísimo diálogo, que todos se llevan muy bien, que la presidenta es una científica, evidentemente, ¿no? Que recibe a todo mundo, que platica con todos los empresarios, el consejo, su grupo asesor, pero además el CADER, pero además el CCE, pero además el otro grupo, pero además empresarios en lo individual, y que todos platican y que todos se llevan muy bien y todos conversan. Sin embargo, pues el dato es el dato, ¿no? Y para mí la inversión es el indicador de confianza más certero que hay, porque la inversión no le pregunta a nadie nada, no le pregunta a nadie cómo está viendo las cosas, no le pregunta qué sientes, cómo ves, es buen momento, es mal momento. No, la inversión cuenta y ve si se están poniendo recursos aquí o no se están poniendo recursos acá. Y entonces escucho que hay grandes conversaciones, que hay gran voluntad, que hay muchísimo diálogo y que la inversión está cayendo 10.22%. Entonces, ya pasó un año de la presidencia de Claudia Sheinbaum. ¿Sí hay ese diálogo? ¿Sí existe? Porque ¿de qué sirve un diálogo si no se traduce pues, en confianza, que se traduzca a su vez en inversión? Sí, yo te diría, Valeria, les diría a todos que es precisamente por eso que ha caído la inversión que hemos puesto como primera prioridad en esta presidencia del CCE, reactivar la inversión. Tenemos que volver a tener este crecimiento económico y yo creo que Jorge lo señaló muy bien, digamos, los últimos 7 años la prioridad del gobierno fue la distribución de la riqueza. Aún con el endeudamiento pues ya se acabó y entonces ahora tiene que haber nuevamente crecimiento de la economía. Y coincido con Jorge en que es un momento histórico en donde podemos tener esto que calificas, Jorge, maridaje entre el crecimiento y la distribución de la riqueza. Sin tratar de meterme en la caída de la inversión, que es un hecho, lo que nosotros creemos en el sector empresarial es que para reactivar la inversión, desde luego, se requiere confianza. Y esto depende de que haya certidumbre jurídica, de que haya seguridad, de que haya energía disponible y agua. Y es precisamente el diálogo que hemos tenido con la presidenta para decir, a ver, nosotros vemos que lo que necesita el país es reactivar la inversión. Y afortunadamente coincide también con su prioridad, decir, necesitamos reactivar la inversión. Entonces, en lo que nos hemos comprometido con ella y con el gobierno es un hecho que la inversión se ha trabado y lo que necesitamos es que fluya. Y para eso, en lo que estamos trabajando es detectar, nosotros propusimos 10 proyectos, la Secretaría de Energía propone 30, que le demos seguimiento para ver en dónde están trabados y que los destrabemos. Esto logrará que fluya esa inversión, pero que más vengan otras inversiones en esos campos. Entonces, primera prioridad es esa reactivación de la inversión. Hago énfasis, ya se habló mucho de seguridad aquí, y efectivamente es un tema que ayuda o no en la inversión, pero es importante ver que la inversión extranjera directa
ha crecido. Esa cifra de 41,000 millones de dólares a septiembre equivale más o menos al mismo monto de todo el 24, con una diferencia importante. En el 24, solo el 7% de inversión nueva. A septiembre del 25, 15% es inversión fresca. Y cuando nosotros les preguntamos a las empresas extranjeras que vienen con la intención de invertir en México y les pregunto, a ver, ¿ustedes no ven riesgo de invertir en México? Unas de las respuestas son, oye, riesgo es invertir en Europa junto a las guerras. Y a veces nos hace falta entender esta parte geopolítica que hoy ha sido expuesta magistralmente. Y demuestran en la apuesta, porque hay otra variable que ellos ven, que es que tiene una mirada de largo plazo. Ellos están viniendo a invertir a México, no lo hacen para este sexenio, están viendo 10, 20, 30 años para adelante. Eso es algo que nos hace falta a los mexicanos, una visión de largo plazo. Y es algo en lo que tenemos que trabajar, porque no es suficiente con que la inversión extranjera crezca, necesitamos que crezca la inversión nacional, porque es 10 veces mayor al menos. Entonces ahí es donde vamos a estar incidiendo y por eso es la primera prioridad. Pero hablas de diálogo y ahí está nuestra segunda prioridad, que es acompañar al gobierno en la revisión del TEMEC. Hemos dicho como una figura simbólica, se ha hablado también aquí del Mundial, es momento de que todos nos pongamos la camiseta de la selección e ir juntos, trabajar como un solo México, llegar con un gobierno fuerte y un sector empresarial fuerte. Hemos estado en ese diálogo con el equipo del secretario Ebrard para ver qué es lo que, bueno, ellos les toca hacer y qué es lo que nos toca hacer a nosotros, pero estar en esa, no nada más diálogo, sino colaboración. Y finalmente, aprovechando que tengo el uso de la voz, tercera prioridad, porque solo hay 3 que hemos puesto de arranque y que tiene que ver con lo que he llamado convertir al CCE como la casa de todos, que significa tenemos que voltear a ver a los micro y pequeños negocios. Los datos de INEGI son muy claros, 99% son micro y pequeños negocios, 95% los micro, 4% los pequeños negocios, 70% del empleo, 50% del PIB, y tenemos que lograr a través de las confederaciones que participan en el CCE el integrarlos, porque hay que llevarles financiamiento, hay que llevarles capacitación y sobre todo integrarlos en las cadenas de proveeduría de las medianas y grandes empresas. Entonces, en eso hemos resumido, reactivar inversión, acompañar al gobierno en el TEMEC y voltear a ver a los micro y pequeños negocios para un mejor desarrollo para todos. Muchas gracias, Pepe. A ver, ya sé, yo se supone que solo modero, pero tengo que meter mi cuchara, ustedes disculparán. Hablaba de la inversión extranjera directa, que sí ha mostrado crecimiento. Aquí muy humildemente, creo que ha mostrado un crecimiento, pero tampoco un crecimiento gigantesco, un crecimiento que nos lleve a ya cantar victoria. Y además, con los datos que tenemos últimos, los más recientes, la inversión extranjera directa representa solo 6% de la inversión extranjera, de la inversión total, perdón, del país. Entonces, sí, qué bueno que está creciendo la inversión extranjera, pero representa solo el 6%. Tú mencionabas que los inversionistas extranjeros son inversionistas de largo plazo. Los inversionistas mexicanos no son diferentes a los inversionistas extranjeros, ¿no? También ven una visión de largo plazo o deberían de ver una visión de largo plazo, pero entonces te habla de que hay alguna ruptura ahí. O sea, poco los inversionistas mexicanos solo tenemos o tienen una visión de corto plazo y ahí sí habla de otros problemas coyunturales. Pero voy a regresar. Jorge, perdón el abuso, pero ahora voy a usar otra de tus columnas, una columna en la que se titula ¿Por qué no invierten los empresarios? Y enumeras una lista de razones por las cuales consideras, que además yo creo que no es limitativa, que los empresarios no están invirtiendo. Y son básicamente falta de crédito, y a ver, Pepe, luego si tú coincides con esto, falta de crédito, inseguridad y extorsiones, corrupción, rigidez de la administración pública, imposibilidad de competir con productos de importación, aduanas, mano de obra calificada, falta de energía o infraestructura, inseguridad jurídica, que curiosamente está hasta el final en la lista, yo lo hubiera puesto hasta al principio, pero bueno, esa es otra cosa.
¿por dónde empezar? Porque si vamos a tener esta conversación y queremos reactivar la inversión para que México pueda crecer, pues como diría aquella película, alguien tiene que ceder, ¿no? Entonces, ¿por dónde debería de ceder la administración pública? Y luego te pregunto a ti, Pepe, ¿por dónde va a ceder el sector privado? Yo creo que encontrarse a la mitad del puente implica que las dos partes estén en condiciones no de tratar de imponer el proyecto de nación que tienen, sino construir el proyecto de nación que podemos construir entre las dos partes, que es un enfoque diferente. Y creo que lo que mencionaba Pepe, yo también me sumo a- al coloquialismo, es fundamental, y es que nos perdemos muchas veces en la vista del tronco y no del bosque. Eh, yo creo que Morena ha llegado a una circunstancia en donde si llega a perder dos entidades federativas, es mucho menos importante, para decirlo de alguna forma, pues, la polarización, el, eh, el lenguaje belicoso, el ganar en cada una de las trincheras, va perjudicando la construcción de este puente. Y a largo plazo, lo que tendría que enfocar la administración pública es cómo generar un clima favorable a la inversión, a los negocios, y esto pasa por condicionar también, mitigar la carga política. El planteamiento que yo hago hacia la 4T es, en este momento, a diferencia del enfoque de López Obrador, que tendría sus razones para hacerlo, en este momento la 4T ya no debería estar invirtiendo en la construcción de fuerza política, ya la tiene. Lo que tiene ahora que es subordinar estas prioridades y sustituirlas por una necesidad de construir los empleos y demás. Pero también viceversa, antes de escuchar qué puede decirnos al respecto Pepe, pero también viceversa, es decir, estos planteamientos de que Claudia en algún momento se tiene que desligar de López Obrador para nosotros entender que sí podemos confiar, etcétera, es una discusión atrasada. En el sentido es que tenemos que despolitizar el discurso e ir a cuáles son las coincidencias, no las diferencias, porque políticamente decirle a alguien que explícitamente renuncie aparte del apoyo popular que tiene, cuando eso en realidad es un activo, si las élites quieren, en última instancia, en un momento dado, hasta imponer una medicina que puede ser dolorosa, la única manera de sacarla adelante es con ese apoyo popular masivo. Es decir, despolitizar la conversación, acudir a las identidades, a los traslapes, digamos, entre los dos proyectos de nación y ver qué podemos construir ahí. Y eso solo se logra con una mirada del bosque. Y eso pasa para la parte política, pero también para la parte económica, me parece a mí. Y justamente que es la diferencia entre el inversionista extranjero y el nacional. Que el nacional, es cierto, va a largo plazo, pero el nacional amanece con los titulares de la prensa mexicana, que a su vez tiene obviamente una parte interesada en esta discusión y que se está viendo el tronco y la raíz envenenada por acá y la hierba que creció por allá, mientras que el inversionista extranjero está esencialmente viendo un bosque de largo plazo y hacia dónde van las grandes tendencias, ¿no? Ese es un poco lo que tendríamos que bajarle de nivel a la crisis de cada semana, que nos puede envenenar por razones evidentes a todos los interlocutores de este país en el que estamos. A ver, antes de pasar con Pepe, déjame elaborar sobre algo que mencionaste, Jorge. Entonces, hay que despolitizar la conversación para poder lograr que haya inversión, ¿no? Y lograr encontrarnos o que se encuentre el sector privado con el sector público a la mitad del puente. Pero ¿cómo despolitizar la conversación cuando los reglamentos, las leyes, lo que se está haciendo está completamente regido por una ideología meramente política que frena la inversión o que por lo menos el sector privado
alude a que frena la inversión. Entonces, en particular en el caso de energía, ¿no?, que me parece que es un tema fundamental sin el cual México no va a poder crecer ni se va a poder subir a ninguna tendencia de las que nos hablaron en los paneles previos, pues salen las leyes, salen los reglamentos y pues parece que no se va a destrabar nada, ¿no? Entonces, ¿cómo despolitizar, Jorge, si estamos viendo cambios en leyes que son cero despolitizados, sino más politizados que nunca? Bueno, yo no coincidiría. Yo creo que en 14 meses lo que se está viendo es un cambio sustantivo en la estrategia sobre seguridad pública que comienza a dar resultados. Y me parece a mí que dentro del gabinete económico, y Pepe no me dejará mentir, lo que uno encuentra son interlocutores que están buscando las maneras en que toda la estructura heredada pueda avenirse, ajustarse, y eso es una exploración abierta. En energía misma ahora se están abriendo esquemas de coinversión sin salir a la calle para decir vamos a modificar los cimientos, pero sí haciendo los ajustes necesarios para hacer posible una modificación de las condiciones de inversión. Esto es un proceso, porque también tenemos que ser sensibles a la tesitura en la que se encuentra Claudia Sheinbaum, en donde tiene que recorrerse en el puente y al mismo tiempo que no sea percibida por la zona de donde ella viene como una traición a los planteamientos originales que permiten a este gobierno tener esas bases de apoyo popular. Entonces, lo que yo veo es que lo está haciendo de una manera gradual, pero firme, a encontrarse en algún punto intermedio. Y si la otra parte también tiene la sensibilidad para hacerlo con estrategia, con cuidado, me parece que hay condiciones de encontrarse ahí, sin que cada una de las partes que pida al otro imposibles de cumplir en las condiciones y los determinismos que cada una de las dos experimentan, ¿no? Pepe, ¿cuáles son los posibles que le puede pedir la iniciativa privada a la presidenta Sheinbaum? Sí, digamos que coincidimos que se tiene que generar la confianza. Vemos que hay más confianza de los inversionistas extranjeros que los mexicanos y es lo que tenemos que contagiar. Y sabemos que tenemos que trabajar en que haya certidumbre jurídica. Pero primero hay que entender, y siguiendo la línea de despolitizar el diálogo, el país ya cambió, o sea, tenemos una composición de poder diferente. Y entonces, dado eso, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Por ejemplo, hay una gran oportunidad que los nuevos jueces y magistrados, en la medida en que sus sentencias las dicten con respecto a la ley, va a generar certidumbre. Los ministros de la Corte… ¿Cuándo vamos a saber eso? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Hay un observatorio judicial organizado por las universidades de todo el país, precisamente observando cómo dictan sentencias jueces y magistrados, cómo deciden ministros de la Corte. Y lo que vamos a hacer es publicitarlo para precisamente generar esa certidumbre. Pero también, por ejemplo, hay un factor en acciones del SAT que genera incertidumbre. Entonces, ¿en qué estamos trabajando? Pues con el SAT precisamente, ¿cómo podemos lograr que haya esa certidumbre? No sé si viste, pero el 5 de enero hay un comunicado del SAT con cambios fundamentales en la relación de cómo van a ser esas auditorías. Y eso va precisamente en la línea de lo que hemos pedido. Es decir, que en lugar de que te envíen una auditoría y te hagan miles de auditorías, se comprometen a, si hay una razón para hacer una auditoría, es una sola auditoría. Devoluciones de IVA que han sido pues, muy problemáticas, se comprometen en 5 días personas físicas, 30 días empresas. Y claro, hay que… ¿A partir de cuándo se comprometen? Bueno, lo pusieron en este documento 5 de enero, es muy reciente. Tienen que emitir su plan de, digamos, de trabajo, pero va a ser este mismo mes que salga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Observar que efectivamente así sea, y si no, hay el mecanismo de diálogo para que se pueda corregir. Por otro lado, se requiere seguridad para que haya la inversión. Y bueno, las cifras oficiales dicen han bajado los delitos, excepto la extorsión. Y qué bueno que se envió la ley de extorsión, porque había estados donde ni siquiera estaba tipificada como un delito, ¿cómo se puede perseguir? Ahí es donde esa extorsión a los que más afecta son precisamente a los micro y pequeños negocios,
que esto a veces los obliga a cerrar o a irse a la informalidad porque ya son costos que no pueden, digamos, incluir en su negocio. Entonces, es también importante que haya seguridad. Yo creo que simplemente el reporte que hace la Embajada de Estados Unidos es alguien de fuera que ve la seguridad en México y que dice, porque lo hace por estado, y hay 6 estados que no recomienda a los ciudadanos americanos y a las empresas ni visitar ni invertir. 7 que dice, les recomiendo reconsiderar, pero los demás puedes visitarlos e invertir. Entonces también hay que ver en dónde se hace esa inversión. Pero sobre todo lo que mencionas, energía. Esa es la punta de lanza. Si no hay energía, no viene inversión. Ya perdimos una inversión muy importante que iba a venir de semiconductores de Taiwán y se fue a Tailandia. Y la razón que nos dan es que tenían temor de que en México no hubiera suficiente energía. Ya también otra inversión muy fuerte se fue a Brasil, que supuestamente hay más riesgo de invertir en Brasil que en México. ¿Por qué? Por falta de energía. Pero esto, lo importante, yo creo que la buena noticia es que la presidenta lo tiene muy claro, la secretaria de Energía lo tiene muy claro y ya se empezó a mover, ya se cambiaron las leyes, empieza a haber estas licitaciones para la coinversión y eso es lo que tenemos que empujar y ahí es donde precisamente está no nada más el diálogo, sino la colaboración para destrabar esos proyectos de inversión. A ver, ya nos dijiste que le podía pedir el sector privado a la presidenta. ¿Qué está dispuesto a ceder el sector privado para encontrarse a la mitad del puente? ¿No? Porque para encontrarse a la mitad del puente, Jorge nos decía, la presidenta tiene que moverse con cuidado, no vaya a ser que algunas facciones le cobren algunas facturas, pero ¿cómo se va a mover el sector privado? ¿Qué está dispuesto a ceder? Estamos trabajando en un nuevo modelo de país. Es un modelo de desarrollo inclusivo que establece que se requiere el desarrollo económico, es necesario, pero no suficiente. Tiene que ir de la mano del desarrollo social para que nadie se quede afuera, pero también de la mano del desarrollo sustentable para cuidar los recursos naturales. Entonces, este planteamiento de un modelo de país diferente a lo que hubo en el pasado, en donde crecía la economía, pero generaba mucha desigualdad, a los últimos 7 años que disminuye la desigualdad por la distribución de la riqueza, es justo ese momento histórico de oportunidad de trabajar en conjunto en este modelo de desarrollo inclusivo que a la hora de presentárselo a la presidenta, su comentario fue que veía más coincidencias que diferencias. Entonces, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Voltear a ver que lo que requiere el país no es nada más que las empresas les vaya bien, sino que también a los trabajadores de las empresas les vaya bien. Y hay muchas iniciativas para justo disminuir esa pobreza y desigualdad, empezando en casa, es decir, empezando en cada empresa, con disminución de la pobreza educativa, de la pobreza de salud, de la pobreza patrimonial. Ahora, escucho y ya en alguna de tus columnas, Jorge, también hablas de la creación de empleo, tú hablas de trabajos y con los datos que salieron ayer, la creación de empleo en 2025 fue la menor desde la pandemia, en la que obviamente hubo destrucción de empleo, pero en todo 2025 se crearon 72,000 empleos formales, de los que están registrados en el IMSS, los que nos gustan, los que pagan prestaciones, esos que todos queremos, ¿no? Y pues por supuesto se incorporan entre 1,100,000, 1,200,000 personas año tras año a la población económicamente activa, y solo estamos creando 72,000 empleos al año. Pues va a ser muy difícil, ¿no? Va a ser muy difícil salir de estas condiciones si no corregimos las fracturas del mercado laboral, porque evidentemente la gente tiene que trabajar. Entonces, si solo se crean 72,000 empleos formales, pues entonces lo demás se va a la informalidad. Entonces, tenemos que colaborar, yo creo, Jorge, en disminuir esas grietas que hemos ido creando en el mercado laboral. Me gustaría oír, Jorge, tu perspectiva en ese sentido. No, desde luego. Ahora, tenemos que hablar del elefante en la habitación, por supuesto. Si a López Obrador le sucedió la pandemia, a Claudia Sheinbaum le está sucediendo Trump y el cambio de paradigmas de la globalización y todo lo que ello supone. Es decir, el factor de incertidumbre que ha introducido el manejo de las tarifas y las decisiones arbitrarias de Washington, por supuesto que se ha sumado
al primer año de sexenio tradicionalmente negro que viven los presidentes. Enrique Quintana hace algunas semanas hizo un análisis de los primeros años de los sexenios y en realidad este de Claudia Sheinbaum solo es peor que el primero de Peña Nieto. Los anteriores primeros años de buena parte de los presidentes anteriores habían sido más o menos de esa tesitura, de menos de 1%, cercanos al 0 y en más de un caso negativo. Acá además, como digo, llueve sobre mojado con el elefante en la habitación. La gran pregunta es decir, lo que quiero decir, Valeria, es que si tomamos como fotografía estos datos que aportas del primer año como un argumento para decir esto no funcionó, si decretamos el fracaso a partir de esta fotografía, me parece a mí que generamos condiciones de desánimo que si bien no hay que comprarnos optimismos falsos, estamos al arranque de un sexenio y la gran apuesta es que apostar porque habría pasado el primer año de incertidumbre, de tratar de entender qué es Trump y cómo resistir sus efectos, el primer año de control de la inversión pública, que no estuvo en condiciones. Me parece que también hay un acto responsable por parte del gobierno en restringir el gasto público para acreditar frente a los mercados internacionales un sentido de responsabilidad y de no endeudamiento al que sí habíamos contraído en el último año de López Obrador. Es decir, se conjugaron muchas cosas para que este primer año de gobierno haya dado 0.4, 0.3. Hay condiciones para pensar que el siguiente puede ser de 1,5. Claudia está convencida que puede ser 2, ojalá, pero lo va a hacer en la medida en que construyamos esta correlación. Yo creo que más que legislación puntual, tiene que ver con la creación de una disposición favorable de las dos partes, insistiría. Y para terminar, tanto en la cuestión laboral como en leyes judiciales y certidumbres de todo tipo que necesitaría el sector privado para invertir, a mí me parece que lo que necesitamos es una buena voluntad para sentarse a la mesa la iniciativa privada y decirle al gobierno, entendemos que nos necesita para generar condiciones de crecimiento. La manera en que nosotros podemos participar es bajo estas circunstancias y hacerlo con una actitud responsable, madura y sobre todo comprensible frente al otro para hacer posible estas condiciones que sean transitables para la otra parte, que lo que estoy diciendo no son más que las condiciones de una negociación en cualquier escenario entre dos partes que intentan llegar a una puesta en común. Se nos acaba el tiempo, entonces, Pepe, me gustaría oír tu reflexión final para luego darle la palabra a Jorge y que cierre. 3 comentarios de la generación de empleo. Primero, en el sector empresarial consideramos que el mejor programa social es la generación de empleo. Y estamos convencidos de que al momento que logremos destrabar la inversión es como se va a generar el empleo. Precisamente no se ha generado por los datos que nos diste de entrada, ha caído la inversión. Eso es lo que vamos a reactivar y eso va a generar los empleos. Esto ha generado que muchos se vayan a la informalidad. Entonces también hemos estudiado qué podemos hacer en el caso de la informalidad y, por ejemplo, nos encontramos en la colaboración que tenemos con organismos empresariales en América Latina que en Chile la informalidad es 27%. Algo han hecho mejor en Chile que en México. Y digamos que estudiando vemos 2 factores que nos pueden ayudar mucho. El primero es la bancarización. Es muy fácil esa bancarización en Chile, que es muy difícil abrir una cuenta en un banco. Y lo segundo es que el sistema, el equivalente al SAT, está conectado a todas las transacciones. Esto facilita al ciudadano. Tú pagas una estación. Prácticamente el sistema ya tiene el ingreso y la justificación del gasto. Entonces hay mucho que podemos hacer para avanzar, digamos, ayudar a la gente que esté en la informalidad para que entre a la formalidad. En nuestro caso son 2 razones por las que nos interesa mucho la gente que está en la informalidad. Primero, porque ahí es donde se pagan los salarios más bajos
inclusive abajo del salario mínimo. Y la otra es que no tienen seguridad social. Entonces, si queremos avanzar como país, tenemos que hacer estos esfuerzos de incorporarlos a la formalidad. Jorge, a mí me gustaría también, yo considero que sí hay una oportunidad y que hay una oportunidad que se puede tomar, pero que también tiene cierta temporalidad, que hay ventanas que se abren y se cierran, y que ojalá que la coyuntura permita que no solo se dé este diálogo, sino que este diálogo entre privado y público se traduzca en algo, porque México necesita crecer. No puede ser que tengamos los datos que tenemos y, por supuesto, no pretendería juzgar la administración de Claudia Sheinbaum, que lleva solo un año, con los datos de solo un año. Me gustaría oír tu reflexión para cerrar, Jorge. Yo soy moderadamente optimista de que por lo menos podemos incurrir en intentar este maridaje entre crecer y distribuir, ¿no? Y yo veo las dos partes predispuestas, ¿no? Estuve en un planteamiento con el Consejo Mexicano de Negocios hace un mes. Hablé 55 minutos justo con estas tesis y lo que encontré fue una absoluta y comprensiva actitud para caminar en esa dirección. Y tuve una reunión de 2 horas y media con la presidenta hace 3 semanas, a sola, en el que abordamos larguísimo esto, y lo único que encontré en Sheinbaum fue la absoluta convicción de que tiene que hacer ese recorrido en esta dirección. Su dificultad es cómo hacerlo sin desestabilizar políticamente, lo que a su vez es un activo para hacer los cambios que requiera el Plan México y esta exploración del maridaje de un modelo nuevo que pueda hacer coincidir las dos cosas. Entonces, nada está asegurado, por supuesto, y en el mundo, todo el mundo está en esta exploración que no es fácil de encontrar entre crecimiento, distribución y una globalización que está cambiando. Pero yo veo que en México, pese a todos los negativos que enfrentamos, veo que hay una ventana de oportunidad, nada asegura nada, pero más probabilidades de éxito tendrá en la medida en que entremos a ello convencidos de que no podemos desaprovecharlo. Pues qué bonito cerrar este seminario con una notita de optimismo. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias, Pepe, muchísimas gracias a ustedes por oírnos. Muchas gracias a ustedes.